Así es, y estábamos escuchando Karol G de fondo. Estas dos mujeres, Shakira y Karol G, se nos unieron, Aymara, y mañana lanzan el estreno juntas. No me quiero imaginar el tema. Yo tampoco me quiero imaginar el tema. Ya hemos pasado por monotonía, hemos pasado por la evolución del despecho de Shakira. Y bueno, también Karol G nos ha empoderado, la bichota. Entonces, bueno, estas mujeres se vinieron con todo, con tusa y sin monotonía. Vamos a escucharlas mañana. Mañana dicen las redes que el estreno es mañana y prometemos que en el próximo programa hablaremos. Así y le pondremos a Omar, ¿verdad? Omar, podremos poner a la canción. Yo creo que sí, dice Omar que sí la podemos poner. Así no hablemos de divorcio, exactamente. Bueno, y casualmente el punto que vamos a tocar ahorita, Aymara, nos lo preguntaban por la mensajería de WhatsApp, ¿sí? Decíamos que el top 3 es si te puedes divorciar desde cualquier parte del mundo. Y bueno, esta es una de las novedades que se ha incluido en el divorcio, casualmente por el tema de la migración. Hemos hablado de la familia transnacional, este tema que nos ha trastocado a todos y cada uno de los venezolanos de una u otra manera, tristemente o para otros alegremente, en los que hemos tenido o tenemos un familiar fuera de nuestro país y que eso pues ha generado en cierta manera situaciones de carácter legal y el divorcio no se ha escapado de ello. Por eso lo colocamos como el top 3 o entre las 3 cosas de que de cualquier parte del mundo te puedes divorciar. Porque eso era una de las dudas que habían. Si yo me voy estando casado, ¿me puedo divorciar? Sí o no. Por eso, como todos sabemos, tienes que buscarte la mejor asesoría y las mejores abogadas, porque de eso va a depender, por supuesto, porque aunque suene sencillo, no es tan sencillo. Tiene sus rigurosidades judiciales y también administrativas, y eso va a depender, por supuesto, y tendríamos varios supuestos, si los dos cónyuges están fuera del país, en diferentes países, o solamente uno de ellos, y por supuesto, si hay hijos comunes o no hay hijos comunes. Claro que sí, por eso si ambos cónyuges están fuera del país y ambos están de acuerdo en divorciarse, y es importante, Maya, que no hemos mencionado esto, que el último domicilio conyugal debe haber sido aquí, en el país, en Venezuela, para poder divorciarse, aun cuando te encuentres fuera de el territorio venezolano. Y fíjate que si ambos cónyuges están fuera del país y ambos están de acuerdo en divorciarse, simplemente o lo único que deben hacer es otorgar un poder para abogado, y este poder debe ser notariado, legalizado y apostillado en el país donde te encuentres, siempre y cuando tu último domicilio haya sido conyugal, haya sido en Venezuela. Ay, me suena muy duro eso, notariado, legalizado, apostillado. Sí, pero fíjate que en estos países es muy sencillo, es muy célere, muy rápido. Incluso en las mismas notarías, en algunos países, apostillan de una vez, tienen la facultad para otorgar la legalización y la apostilla de ese poder. Habla la experta en legalizaciones y apostillas. Claro que sí. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿qué pasa si en ese país donde te encuentras hay un consulado de Venezuela? Pues puedes acudir para allá y emites el poder para divorciarte, un poder con características específicas que si tienes una buena asesoría te van a indicar qué debe contener o cuáles requisitos debe llegar a dar este poder. Entonces lo otorgas también en el consulado venezolano y allí no tienes que apostillar. Pero ¿qué pasa? Es muy común que la gente nos plantee, la gente que nos llame, que nos consulte y pide asesoría respecto a que, bueno, lo que sucede es que me queda muy lejos para ir hasta o trasladarme hasta donde se encuentra la embajada, el consulado, la oficina. Es demasiado lejos porque yo estoy, por decir algo, fuera del centro de la capital de ese país y la única oficina de la embajada venezolana está en la capital, por así decirlo. Entonces, dependiendo del país donde te encuentres, pero lo importante es que envíes un poder y que si se otorga en autoridad extranjera esté legalizado y apostillado, y si lo otorgas en el consulado o en la representación venezolana, simplemente envíes el poder para acá. Así es. Y el segundo supuesto que tenemos es bien importante, si es que o uno de ellos está fuera del país o ambos están fuera del país, pero uno de ellos no está de acuerdo. Cuando decimos que uno de ellos no está de acuerdo, es porque hay uno que manifiesta su voluntad de divorciarse, pero hay uno que dice que no, y si tienen hijos menores de edad, por supuesto. Allí, como lo decía Aymara, lo explicó bien Aymara, tienen que enviar bajo la asesoría de una abogado, un poder debidamente legalizado, debidamente apostillado, dependiendo si hay hijos o no, ante un tribunal civil o ante un tribunal especializado en materia de niños, niñas, adolescentes, por la única audiencia que hablábamos en el punto anterior, que no es para verificar el divorcio, repetimos, sino nada más para verificar las instituciones familiares de los hijos en común, que por supuesto, como lo decía Aymara, con un poder que tenga especificaciones, porque para ambos tienen que tener las especificaciones, que de eso se encargan los abogados. Usted que nos está
escuchando, nada más tiene que saber de que sí se puede divorciar desde cualquier parte del mundo, y una vez que se notifica al otro cónyuge, porque en este caso tenemos a uno que no está de acuerdo, hay que notificar al cónyuge o citar al cónyuge dependiendo del tribunal en el que estemos, porque tiene que estar debidamente notificada. Recuerde respetar los derechos del proceso, estamos en un debido proceso y esto es súper importante. Entra y se notifica al fiscal del Ministerio Público también, o se cita al fiscal del Ministerio Público dependiendo. Entra a término para decidir, que este término varía también dependiendo del tribunal. Vamos en el top de por qué el divorcio expresa o solución. El número 4 es que no necesitas pruebas. Sí, así como escucha. No existe el contradictorio, aquel juicio tedioso, larguísimo, en el que necesitábamos pruebas, testigos, informes, pruebas hasta construidas, Mayer, ¿verdad? Hasta testigos preparados, por así decirlo, en el peor de los casos, para obtener esa sanción, ese cónyuge culpable. En cambio, aquí no necesitamos pruebas, porque el mismo desarrollo jurisprudencial nos ha dicho que el desafecto, el desamor, es imposible probarlo. Ningún juez en el mundo está en la capacidad de saber si yo amo o no amo a nadie, o a alguien, perdón, en algún momento determinado, si lo dejé de querer, si lo dejé de amar, si todavía siento algo por esa persona. ¿Y qué es el desafecto? ¿Qué es el desamor? Es precisamente eso. Se habla de que surge el afecto marital, ¿sí? Porque necesitas esta manifestación de voluntad, o este deseo, este apego, o esa sensación, ¿verdad?, de querer estar con esta persona junto, mantener una vida juntos. Entonces, ¿qué pasa? Al surgir la apatía, al surgir la indiferencia, al surgir el alejamiento emocional, entonces surge esto que llamamos el desafecto o el desamor, y que ningún juez en ninguna parte del mundo está en capacidad de probar si todavía amamos a alguien o no lo amamos. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Aymara. Un juez, un tercero de la relación. Y yo vuelvo otra vez con aquel derecho que hablábamos al inicio del programa, el derecho al desarrollo de la libre personalidad, que fue justamente el derecho constitucional que tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para desarrollar este divorcio exprés. Porque quiere decir que yo manifiesto mi voluntad de divorcio, se la manifiesto a mi cónyuge sin tener que mostrar nada, sin tener que llevar a mis hijos a un proceso judicial tedioso, largo, costoso, donde, bueno, los abogados hacemos gala, pero sé que las personas, las paredes de un tribunal no le agradan del todo. Y un juez, una persona, un tercero que tiene también cargas subjetivas, tenía que decidir sobre el divorcio o mantener unidos o no a una pareja. Entonces hoy lo deja a la voluntad, hoy lo deja a que no tenemos que probar, no tenemos que construir, no tenemos que llevar los niños, niñas, adolescentes a un tribunal para el divorcio. A mí me parecía eso súper terrible, que le decían a uno el derecho de opinar de los niños, niñas, adolescentes en un divorcio, y tener que preguntarle a los niños, tu papá y tu mamá se van a divorciar. Eso me parecía a mí terrible, y yo trataba de verdad que ese derecho de opinión de los niños fuera diferente. ¿Sabes? Nunca jamás preguntarle con quién te vas a quedar, ni con papá ni con mamá, porque también es terrible esa carga negativa. De eso hablaremos después con nuestros psicólogos invitados aquí. Pero es bien importante que aquí hablábamos del acto volitivo y de que un tercero no tenga que involucrarse. Y fíjate que eso que mencionas, Mayer, respecto al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la libertad, lo que decíamos, mi voluntad, lo que quiero, lo que en este momento se ajusta más a mis deseos. Y fíjate lo siguiente, hablabas de deberes conyugales. Los deberes conyugales precisamente son recíprocos, ¿sí? Y cuando en algún momento determinado, o sea, yo ya no quiero seguir cumpliendo con estos deberes conyugales, no hay reciprocidad en ellos, es imposible que el otro cumpla nada más de manera obligada, ¿sí? O de manera forzada, porque es cosa de dos, porque precisamente eso es el matrimonio. Entonces, aquí fíjense que no hay culpables, ¿sí? No hay un cónyuge culpable, sino simplemente hasta aquí llegó la relación, yo manifiesto mi voluntad de querer por desafecto, por desamor, por lo que sea. Incluso, Mayer, es importante mencionar que los escritos no deben especificar toda aquella narración de hechos que lo que hacía cuando le llegaba la boleta de notificación o citación al otro cónyuge era alterarlo y quizás crear un clima más conflictivo, porque empezabas tú a decir, o un cónyuge a decir su verdad, y el otro que recibía la boleta de notificación o citación a leer una mentira para él, porque él era dueño de su otra verdad. Entonces esto creaba o hacía que el clima fuera mucho más conflictivo durante el proceso del divorcio. Aquí simplemente voy a decir, manifiesto mi voluntad, o sea, redactado jurídicamente, no, pero mi voluntad es que no quiero continuar casada por desafecto y por desamor, sin entrar en detalles, ni siquiera eso, porque aquí no hay cónyuge culpable, porque no voy a probar absolutamente nada, porque el desamor o el desafecto no se prueba.